Cuando fallas a Dios, ¿eres Pedro o Judas? Todos hemos fallado alguna vez. Pero, ¿qué hacemos después de fallar? En la historia de la cruz, hay dos personajes que caminaron con Jesús, que lo conocieron, lo escucharon, comieron con él, y ambos lo traicionaron. Uno fue Pedro. El otro, Judas Iscariote. ¿Qué los hizo tan diferentes? ¿Por qué uno fue restaurado y el otro no? El caso de Judas. Judas fue elegido por Jesús. Era parte de los 12. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros. Era parte del círculo más cercano del Maestro. Pero a pesar de todo eso, su corazón se fue endureciendo poco a poco. En Marcos 14:10 dice: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿Por qué lo hizo? Dice la Biblia que era ladrón y estaba cegado por la codicia. En Mateo 26:15 nos muestra ello. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Pero permitió que su corazón se llenara de codicia, de orgullo, y cuando tuvo la oportunidad, entregó al maestro por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Pero cuando Jesús fue condenado, Judas se dio cuenta del error que había cometido. Sintió remordimiento, pero no arrepentimiento verdadero. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata, descrito en Mateo 27:3. Y en Mateo 27:4 incluso dijo: he pecado entregando sangre inocente. Era consciente de su error, pero no creyó en la gracia. En lugar de buscar a Jesús, en lugar de clamar al Padre, Judas fue consumido por la culpa y la desesperanza. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó, descrito en Mateo 27:5. El caso de Pedro fue diferente. Pedro también falló. Jesús se lo advirtió con amor. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Pero Pedro respondió lleno de confianza: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26:35. Sin embargo, cuando llegó la prueba, el miedo venció. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mateo 26:74. Y en ese momento Jesús lo miró. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Lucas 22:61. Ese encuentro de miradas no fue de condenación, sino de amor y verdad. Pedro no soportó el peso de su error. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26:75. Pero aquí está la diferencia. Pedro no se quedó en la culpa. No se escondió ni se apartó de los discípulos. Aunque dolido y avergonzado, se quedó cerca. Esperó. Y Jesús, después de resucitar, lo fue a buscar a propósito. No lo ignoró, no lo excluyó. En Juan 21, Jesús recrea el momento. Otra vez junto a un fuego, como la noche en que lo negó. Pero esta vez, en vez de preguntas de acusación, Jesús le ofrece preguntas de restauración. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. 3 veces le preguntó, como 3 veces lo negó. Y Pedro, humillado pero sincero, respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús no lo castiga, sino que lo comisiona. Apacienta mis ovejas. Es decir, te perdono, te confío y aún quiero usarte. Pedro fue libre de la culpa porque no se quedó con ella. Se acercó a Jesús, aceptó el perdón y creyó en la gracia. La culpa lo hizo llorar, pero la gracia lo hizo caminar nuevamente con propósito. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pedro entendió que su perdón no venía de sus obras, sino del amor de Jesús. Tiempo después, este mismo Pedro, restaurado y lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía, y miles se convirtieron. Su caída no fue su final. Fue el inicio de un nuevo capítulo en la gracia. La historia de Pedro y Judas no solo es una comparación de 2 discípulos. La diferencia no estuvo en el pecado, sino en la respuesta al pecado. Judas se llenó de remordimiento, pero no se atrevió a volver. Pedro tuvo arrepentimiento verdadero. Esperó y se acercó. Y cuando Jesús lo llamó, respondió con el corazón abierto. Judas se encerró en su culpa. Pedro confió en la misericordia de Dios. Ambos traicionaron, pero solo uno fue restaurado. Esto es un espejo para nosotros.
Tú y yo también hemos fallado. Hemos negado a Jesús con nuestras palabras, con nuestras acciones. Hemos vendido nuestra fe por aceptación, por placer, por miedo. Hemos llorado en silencio, pensando que Dios ya no nos quiere cerca. Pero hoy, Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro. ¿Me amas? No te está preguntando si eres perfecto. Te está preguntando si todavía hay amor en tu corazón, si estás dispuesto a volver. Comparte este mensaje con quien hoy se siente olvidado. Suscríbete para más palabras que edifiquen tu vida. Y no olvides que Dios no te ha rechazado. Él está esperando que te acerques a Él con un corazón arrepentido. No seas como Judas. Sé como Pedro. Arrepiente, vuelve y deja que Dios te restaure. Red Ministerial La Shekinah, el tiempo de Dios es hoy.